Hola, hola chicos, espero que estén súper. Bueno, voy a comenzar grabando este primer video de funciones para poder explicarles un poco lo que son las funciones por tramo y principalmente cómo se grafican, porque, bueno, no es el tipo de funciones que habíamos estado trabajando hasta el momento, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre una función por tramo y una función como las que nosotros veníamos trabajando todas las clases anteriores? En todas las que nosotros veníamos trabajando hasta la clase anterior que nos vimos, la función estaba definida con una sola expresión para todos los valores del dominio. Por ejemplo, a ver, déjame pensar en una función. F de x igual a raíz de x menos uno, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos para poder graficar, pensando que queremos a lo mejor graficar esa función, es determinar el dominio, buscar valores que estén dentro del dominio de la función. En ese caso, el dominio sería del uno al infinito positivo, incluyendo el uno. Entonces nosotros buscamos valores de x, ¿cierto? Que podamos reemplazar en la expresión algebraica de la función y con los valores que vamos obteniendo, que serían valores de y, colocamos los puntos en el plano cartesiano y hacemos una gráfica. Bueno, eso sería como la manera en que uno podría graficar cualquier función realmente. Sin embargo, nosotros también vimos, respecto a las gráficas de las funciones, que habían ciertas funciones como base, por ejemplo, x cuadrado, x cubo, valor absoluto de x, raíz cuadrada de x, ¿ya? Las cuales uno puede conocer, uno puede ya saber de antemano cómo es la gráfica y a partir de ellas, mediante traslaciones horizontales o verticales o reflexiones, obtener gráficas de funciones más complejas. Entonces, en este caso, si nosotros comparamos la función raíz de x con la función que yo escribí ahí como ejemplo, que es raíz de x menos uno, lo que habría que hacer es a la función base, raíz de x, hacerle un desplazamiento de una unidad hacia la derecha en el plano cartesiano, ¿ya? Esas son cosas que nosotros aprendimos ya respecto a las gráficas y las hemos aplicado en funciones de este estilo. Pero ¿qué pasa en las funciones por tramo? Las funciones por tramo son funciones que están formadas de varias funciones, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el dominio está como particionado en varios intervalos más pequeños y en cada uno de esos intervalos uno trabaja con una función diferente. Uno evalúa, suponiendo que quiere calcular imagen o quiere encontrar la gráfica de la función por tramo, que ya vamos a ver cómo se hace. Uno trabaja como con esas funciones de acuerdo a donde sea, en cuál sea el intervalo donde yo esté evaluando. Entonces no voy a usar la misma expresión todo el tiempo. Ya me tengo que fijar en cuál de los intervalos pertenece el número que yo quiero reemplazar. Entonces eso es como la parte fundamental de las funciones por tramo. Ahora, respondiendo a la pregunta o las preguntas que aparecen acá, primero hay que encontrar el dominio de la función y como acá es una de las funciones por tramo, el dominio como que ya viene listo de alguna manera, porque lo que uno debe hacer es unir los intervalos de cada una de las respectivas funciones o expresiones que aparecen dentro de la función por tramo. Entonces, para encontrar acá el dominio de la función, vamos a escribir, tendríamos que el dominio de f serían todos los números menores o iguales que menos uno, que sería de menos infinito hasta menos uno, incluyendo el menos uno, y eso tendría que unirlo con el intervalo siguiente, que serían los números que van desde el menos uno, sin incluirlo, al infinito positivo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos fijamos en esta función, si estoy uniendo los números del menos infinito al menos uno y del menos uno al infinito positivo, estoy considerando todos los números reales porque fíjense que si bien en un intervalo no incluyo el menos uno, en el otro sí. Entonces ahí se junta todo y obtengo finalmente el conjunto de los números reales. ¿Ya? Entonces ese es el dominio de mi función por tramo en este caso. ¿Siempre va a ser los números reales? No, obviamente va a depender de cada una de las condiciones, cada uno de los intervalos que aparezcan en cada uno de los tramos que componen mi función. Eso es como lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora que ya determinamos el dominio, y queremos encontrar el recorrido o rango de la función, hay que pensar en la gráfica. ¿Ya? Acá es clave recordar que para poder encontrar el recorrido o rango de una función, uno siempre puede utilizar la gráfica. Ya la gráfica es nuestra mejor aliada y la vamos a aprovechar en este caso. Entonces vamos a avanzar. Aquí fíjense que
La primera función, que es menos 3x menos uno, es una función lineal, una recta. Y la segunda función, x cuadrado más 2x, es una función cuadrática. En el caso de la recta me basta con 2 puntos para poder evaluar, entonces yo consideré el valor menos 2, porque menos 2 es menor o igual que menos uno, y también consideré el valor menos uno, ¿ya? Y para el intervalo siguiente, consideré nuevamente el menos uno, ya les voy a explicar por qué, el cero y el uno. El cero y el uno ambos cumplen con la condición de ser mayores estrictos que menos uno. Entonces ustedes se preguntarán por qué consideré el menos uno de nuevo si el menos uno no está en este intervalo, ¿ya? Y yo creo que esta es como una de las ideas así como que no se les puede olvidar. Cuando nosotros estamos trabajando los números reales, ustedes no me pueden decir, por ejemplo, cuál es el número que va inmediatamente después del menos uno, ¿ya? Porque no me podrían decir que después del menos uno va el cero, o que después del menos uno va el menos 0,5, o el menos 0,9, porque los números reales son un conjunto denso. Ya eso quiere decir que entre dos números reales cualquiera, siempre yo voy a poder encontrar otro entre medio. Y es por esta razón que cuando nosotros graficamos funciones por tramo, para como trabajar con esa noción de densidad de los números reales, uno considera evaluar el punto donde hay como un salto en los intervalos, ¿cierto? De función por tramo, o el punto crítico, podríamos llamarle así quizás, que en este caso es el menos uno, tanto en el intervalo donde pertenece como en el intervalo que no. Entonces aquí sabemos que el menos uno pertenece al intervalo de arriba, porque en el intervalo de arriba dice que x es menor o igual que menos uno, pertenece a esa función. Entonces, para diferenciarlo, esto lo voy a anotar así, con un circulito negro. Y este menos uno de abajo, que pertenece como a la parte de la segunda función, como realmente no pertenece, porque es mayor estricto que menos uno, lo voy a anotar con un círculo sin pintar. Ya, es decir, vamos a utilizar acá en esta tablita y ya vamos a ver cómo lo colocamos en la gráfica, la notación que utilizamos para los intervalos. ¿Ya? Cuando nosotros representamos un intervalo en la recta numérica y queremos indicar que un valor extremo pertenece, lo colocamos con un círculo pintado y cuando nos acercamos pero no pertenece o tenemos el corchete abierto, por decirlo así, corchete abierto o paréntesis, ya utilizamos la notación de círculo sin pintar. Acá vamos a hacerlo exactamente igual. Entonces evaluamos los dos primeros valores en la primera función, por lo tanto quedaría menos 3 por menos 2 menos uno. Y esto da 6 menos uno 5. Es decir, el primer punto de mi función debería ser el punto menos 2,5. Después, si evalúo con el menos uno, menos 3 por menos uno menos uno. Menos 3 por menos uno 3, 3 menos uno 2. Entonces, el otro punto de mi función es el menos 1,2. ¿Ya? El valor de f de x corresponde a la coordenada y, porque acuérdense que y es igual a f de x. Luego reemplazamos con el menos uno otra vez, pero ahora ya pasamos a la función que está abajo. Entonces ahora reemplazo la función que está abajo, quedaría menos uno al cuadrado más 2 por menos uno. Menos uno al cuadrado es uno positivo, 2 por menos uno es menos dos, uno menos 2 menos uno. Entonces aquí me dio el punto menos uno coma menos uno. Cuando la x vale cero, la función de abajo, cero al cuadrado más 2 por cero, esto nos da cero, ahí, un por. Y cuando vale uno al cuadrado más 2 por uno, 2 por uno 2 más uno 3. Entonces, los puntos de la otra función, menos uno coma menos uno, cero cero y 1,3. Entonces, llevamos esos puntos al plano cartesiano, ¿ya? Y si nosotros llevamos los puntos al plano cartesiano, menos 2,5 menos 1,2 0 0 1,3 y el que no, aquí está el que no se veía, menos uno menos uno. Entonces, la parte roja, ¿ya? Corresponde, la parte de los puntos rojos corresponde a la recta y los puntos azules y este punto blanco, ya que lo quise dejar blanco para que nos diéramos cuenta que ese es el punto que está sin rellenar, corresponden a la función cuadrática de abajo. Entonces, si nosotros unimos los puntos, nos va a quedar
esta función, ¿ya? En el lado de los puntos rojos, ¿cierto? Ahí están los que primero calculamos y acá están los otros tres puntos de la función cuadrática. Entonces ahora como ya tenemos la gráfica, ¿ya? Ya que obviamente yo la hice con el GeoGebra para que me quedara lo mejor posible, pero bueno, ustedes tendrían que ahí unir los puntos para que les quede la recta y después unir los otros puntos para que les quede la parábola, etcétera. Fíjense que acá en el -1 ocurre que tengo dos puntos, el -1,2 y el -1,-1. Y el -1,2 es el valor que yo, o sea, el punto, digamos, que está pintado. Y el -1,-1 es el punto que no está pintado porque se correspondía a la segunda función. Y en ese caso el -1 no está considerado, por eso es que este punto de acá abajo, ¿ya? Está de color blanco. ¿Ya? Es importante que las funciones por tramo ustedes puedan identificar claramente dónde queda el punto pintado y dónde queda el punto blanco. Ya pueden quedar dos puntos sin pintar, sí, porque puede ser que el dominio tenga valores que a lo mejor no considere. Pero lo que no puede ocurrir es que los dos puntos en un mismo valor de x estén pintados. ¿Ya? ¿Por qué eso no puede ocurrir? Porque recordemos que uno de los criterios para poder identificar que una gráfica fuera una función es que al trazar una recta vertical en cualquier punto del dominio, esta recta vertical tiene que cortar en solamente un punto. Entonces, ¿qué ocurriría si hubiese dos puntos pintados en el mismo lugar? Si yo justo trazo una recta ahí, me cortaría en más de un punto. Por lo tanto, estaríamos contradiciendo el criterio de la recta vertical para poder identificar funciones. Así que ojo con eso. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que faltaría ver ahora que ya tengo la gráfica? El recorrido de la función y por eso es que hicimos la gráfica. Entonces, en el recorrido de la función tenemos que fijarnos en qué es lo que ocurre con la gráfica en el eje Y, dónde empieza, dónde termina, en qué valores se mueve, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan en la función cuadrática, empieza desde el -1 y la función cuadrática ahí crece, ¿cierto? Aquí hasta el infinito. Y la función lineal que está por el otro lado parte en el 2 en el eje Y, y también crece hacia el infinito positivo. Ambas se van hacia el infinito positivo. ¿Sí? Y el valor más pequeño que aparece en el eje vertical es el -1 de la función cuadrática. ¿Sí? Entonces el recorrido de la función sería desde el -1 al infinito positivo. ¿Se incluye o no se incluye el -1? Eso va a depender netamente de los puntos que nosotros evaluamos anteriormente y cómo los anotamos. Entonces, si nos devolvemos a la tabla que hicimos, cuando nosotros evaluamos el -1 correspondiente a la función cuadrática, que era este valor, le colocamos el punto blanco. Eso quiere decir que la imagen de ese valor, ¿ya? La imagen de -1 mediante esa función no lo podemos incluir en el recorrido porque el -1 no pertenece a ese tramo. ¿Ya? Acuérdense que esto de incluirlo doblemente, obviamente lo hacemos como para efecto de que la gráfica quede bien, pero en el recorrido no tengo que incluir ese valor. Por lo tanto, como es un punto blanco, y bueno, también lo podemos evidenciar acá en la gráfica, esto va con un paréntesis o corchete hacia afuera, como usted que ustedes prefieran. Ya, pero en este caso el recorrido entonces va desde -1, sin incluir el -1, hasta el infinito positivo. Y eso sería el primer ejercicio, el primer ejemplo de función por tramo. Ya, así que, bueno, espero que de a poco vaya quedando más claro el concepto, pero hay otro video con otro ejercicio para que lo puedan entender un poco mejor. ¿Ya? Así que espero que les guste este video. Cualquier cosa me avisan. Si tienen dudas, pueden dejarla en los comentarios.